Hola, muy buenos días. Nosotros somos el equipo número 2. En esta pequeña exposición, nosotros vamos a hablar sobre la ruta fermentativa heteroláctica. Esta pequeña exposición va dirigida hacia nuestro profesor y hacia nuestros compañeros para que tengan una mayor comprensión del tema. Los integrantes de este equipo serían José Ángel Villegas García, Daniela Aide Bonilla Rodríguez y su servidor Carlos Alfredo Olivas Angulo. Esta exposición vendría siendo de la materia de bioquímica avanzada. Nuestro maestro es Juan Carlos Coronado Corral y se está grabando esto a la fecha del 17 de septiembre del 2021. Para comenzar, nosotros sabemos que las fermentaciones es algo básico que utilizamos en nuestra vida cotidiana, en diferentes productos que consumimos diariamente, como podría ser el pan, los yogures o la cerveza en sí mismo. Así que nosotros como nos vamos a enfocar en la ruta fermentativa heteroláctica, explicaremos un poquito de cómo se da este proceso. Para comenzar esta exposición, primero nos gustaría hablar sobre qué es una fermentación. Así de este modo sería más fácil comprender los siguientes temas que se verán en las próximas diapositivas. La fermentación o un metabolismo fermentativo es un proceso catabólico de oxidación incompleta. Esta puede requerir o no requerir oxígeno, aunque en la mayoría de los casos no lo requiere de total manera. Su producto final es un compuesto orgánico y este es un sistema propio de los organismos que todos cuentan con su propio metabolismo. En pocas palabras, una fermentación es un proceso que se utiliza para degradar moléculas más complejas y transformarlas en otras moléculas más simples. Acá les pusimos un diagrama que es representativo y explica un poquito esto. Hablando sobre fermentaciones, tenemos que en todas las distintas fermentaciones que existen, hay algunas condiciones necesarias que se requieren para que se produzca esta fermentación. En este caso, nosotros estaremos hablando sobre la creación del pan, ya que es un elemento muy cotidiano en la vida de todos. Uno de estas condiciones sería que sin humedad no puede activarse la levadura, o sea que necesita esta levadura que su alimento esté disuelto en agua para poderlo asimilar más fácilmente y utilizarlo como energía. Otra sería que su alimento base son los azúcares, pero la que más aprovechan, por así decirlo, es la glucosa, ya que el azúcar la pueden utilizar de manera muy fácil a que si fuera otro tipo de nutriente. También estas necesitan algo de nitrógeno y algunos minerales. Utilizan azúcares de los alimentos que fermentan, transformándolos. Y por último, las características que pusimos nosotros es que ocupan cierta temperatura para que esté cómoda el microorganismo. Pero pues aquí varía mucho dependiendo del microorganismo con el que se esté trabajando. Así que dependiendo del microorganismo que se esté trabajando, se debe de investigar cuáles son sus condiciones óptimas para poder manejarlo con mayor facilidad. Hablando sobre las fermentaciones, existen diferentes tipos, pero en este caso nosotros nos centraremos nada más en las bacterias ácido-lácticas y estas vendrían siendo algunas características de las antes ya mencionadas. Primero, pues estas presentan una morfología de cocos y bacilos, o sea que esta vendría siendo su forma. Vendrían siendo también gram positivas, no forman esporas, son inmóviles. Estas mismas reaccionan a la prueba de oxidasa, catalasa, benzidina negativamente y producen ácido láctico como único o principal producto de la fermentación de carbohidratos de forma anaeróbica facultativa. También utilizan la lactosa como principal fuente de carbono. Aquí a la derecha nosotros pusimos una imagen representativa de lo que vendría siendo este grupo de bacterias ácido lácticas. El ácido láctico tiene una larga historia en el uso de fermentación y preservación de alimentos. Se descubrió en 1780 por el químico Schiller, quien inicialmente lo consideró como un componente de la leche. Para 1789, Lavoisier lo llamó ácido láctica, posible origen de la actual terminología para ácido láctico. Pasteur descubrió que no es un componente de la leche, sino un metabolito generado por la fermentación realizada por ciertos microorganismos.
lo que llevó a Fermi a producirlo mediante la fermentación de carbohidratos como la sacarosa, lactosa, manitol, almidón y dextrosa. Para 1881 se comenzó la primera producción comercial de ácido láctico mediante un proceso microbiano en Estados Unidos de América. La fermentación heteroláctica, a comparación de la fermentación homoláctica, eh, produce solamente el 50% del ácido láctico, o sea, en vez de hacer dos, solamente produce uno. Estas fermentan un mol de glucosa para formar un mol de ácido láctico, un mol de etanol y un mol de CO2. Y también se puede formar acetato, también un mol de ATP generado por un mol de glucosa. En general produce menos que la homoláctica, pero este es un poco más... No se ve mucho ese tipo de fermentación. Grupo de bacterias heterofermentativas. Este grupo está compuesto de un número de géneros incluyendo Lactococcus, Lactobacillus, Enterococcus, Streptococcus, Leuminostoc y Mediococcus. Este grupo de bacterias contiene la enzima fosfosilotasa, pero carece de la aldolasa y exosisomerasa, así que en lugar de seguir la vía MP, utiliza las vías de la exosamonofosfato o la de la pentosa. A continuación les hablaré sobre la ruta heterofermentativa de la fermentación heteroláctica de la glucosa. Esta en una primera etapa, que serían las reacciones preparatorias, en este caso la glucosa, transportada por la permeasa, es fosforilada por la exoquinasa. La glucosa 6P sufre dos hidrogenaciones consecutivas catalizadas por la glucosa 6P deshidrogenasa y la 6-fosfogluconato deshidrogenasa, lo que produce dos moléculas de NADH por molécula de glucosa que deberían ser reoxidadas. La deshidrogenación del 6-fosfogluconato va acompañada de su descarboxilación, dando como resultado ribulosa 5P y la liberación del CO2. La ribulosa 5P es epimerizada axilulosa 5P, que es sustrato de la fosfocetolasa, y como producto de su escisión rinde gliceraldehído 3P y acetil P. Las reacciones de la fase 1 normalmente consisten en fosforilaciones e isomeraciones que preparan la molécula de azúcar para su escisión en compuestos que entran en las reacciones de producción de energía de la fase 2, pero no incluyen reacciones de oxirreducción. Esto ocurre así cuando se metaboliza una pentosa, dando esta es una ruta del catabolismo de pentosas, pero cuando se introduce una hexosa por vía, no es necesario transformarla en una pentosa, y el precio metabólico son las dos reacciones de deshidrogenación. El gliceraldehído 3P se incorpora a la fase 2 de la glucólisis, dando como resultado dos moléculas de ATP, una de NADH y una de piruvato. En la fase 3 se deben reoxidar tres moléculas de NADH para mantener el balance redox. Igual que en la ruta homoláctica, la lactato deshidrogenasa reduce el piruvato a lactato con la oxidación simultánea de un NADH a NAD+. Para reoxidar las otras dos moléculas de NADH se emplea el acetil P producido en la fase 1. La fosfotransetilasa transfiere el grupo acetilo de acetil P a una molécula de coenzima A para dar acetil CoA por acción del acetaldehído deshidrogenasa y la alcohol
deshidrogenasa se pasa el acetil CoA a etanol en dos reducciones sucesivas que oxidan un NADH a cada una, dando como resultado la regeneración de dos NAD positivo. El balance global de la fermentación de un mol de glucosa por la vía heterofermentativa es un mol de lactato, 1 de etanol y 1 de CO2. Por esto es que se le denomina fermentación heteroláctica. Y un rendimiento energético de un mol de ATP.